Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia. Seguimos conversando con el señor viceministro de Transporte, el licenciado Nelson García. Ya la pregunta ya estaba sobre la mesa. Varios empresarios dicen, mire, hay que liberalizar la tarifa. 10 centavos de dólar que nos den y con eso es suficiente. ¿Es viable? Bueno, realmente en esto, Sergio, creo que en primer lugar afectar la economía familiar en este momento no solo no es procedente, sino que no es justo. Yo te decía de que generalmente en una familia viajan entre 2 y 3 personas por familia en un bus. Y estos generalmente no toman solo un bus de ida, no que toman a veces 2 buses de ida y 2 de regreso, hay otros que hasta 3 buses de ida y regreso. Cuando uno lo multiplica esto por 3 personas y con una tarifa como la están planteando de 10 centavos que pudiera ser 35 en un microbús, cuando uno lo multiplica por 3 y después lo multiplica por otros 3, estás hablando de más de $2 diarios solo en transporte colectivo de pasajeros. Entonces, ¿qué significa para una familia que gana el salario mínimo, que gana un poco más del salario mínimo? Significa alrededor del 30-35% de su salario solo en concepto de transporte público. Esto realmente es una carga grande para las familias salvadoreñas, por lo cual el gobierno decidió mantener el subsidio y mantener la tarifa que hoy tenemos. Señor viceministro, la semana pasada veíamos nosotros donde especialistas decían, mire, aquí hay que tener una alianza en la Asamblea que ya no contraten más plazas y en el sistema de transporte que ya no metan más unidades. Muchas personas en este tema han dicho, mire, lo que pasa es que en tiempos de elecciones, en el pasado, los 20 años de Arena, han ofrecido una gran cantidad de permisos de línea a cambio de obtener un apoyo, réditos políticos en términos de elecciones. Bueno, realmente lo que ha ocurrido es que tenemos una sobreoferta en el área metropolitana de San Salvador. En el área metropolitana de San Salvador tenemos alrededor de 4.600 unidades, cuando perfectamente puede operar con 3.500 unidades. Hay 1.100 unidades más, 1.200 unidades más o menos. Y quiero decirte que precisamente esa es la herencia que hemos tomado. En este gobierno no hemos entregado, no hemos licitado, porque el proceso legal es una licitación, porque es una concesión, y los gobiernos anteriores nunca licitaron un permiso de línea. Simplemente lo daban en la oficina del director, en la oficina del viceministro, y así es como logramos tener ahora una saturación y un desorden en el transporte colectivo que a quien más afecta es al propio empresario, es al usuario, porque su rentabilidad ha bajado. En ese sentido, la situación no es fácil. Viceministro, hablemos de un programa, un sistema sumamente ambicioso, Sipago. Explíquenos un poquito, le quiero presentar acá rápidamente una foto del sistema de lector de tarjetas para que la población salvadoreña, aquellos que todavía no han escuchado del programa Sipago, nos puede contar un poquito, el viceministro, en qué consiste esto. Bueno, realmente este es un sistema, Sergio, o más bien dicho, una de las debilidades más grandes que tiene el sector transporte es la forma de cómo se recauda la tarifa del transporte público de pasajeros. Alrededor entre el 15 y el 20% de la tarifa no logra llegar al empresario de transporte porque realmente no tiene control de cuántas personas mueve cada día. Al final, él termina el día y un cobrador o un motorista le dice, mire jefe, mire patrón, hoy esto es lo que obtuvimos, y le da el sencillo y le da las tarifas que han recolectado en el día. Sin embargo, el empresario no tiene certeza que realmente eso es. Por lo tanto, hay una debilidad en el sistema de recaudo de la tarifa. Y además de esto, este sistema que hoy tenemos es un sistema que también no solo es inseguro en cuanto que no tiene seguridad de cuánto recauda, sino también porque llama a los amigos de lo ajeno a asaltar los buses, a asaltar al motorista, a quitarle la caja, y esto es diario y es permanente. Además de eso, el tema de las extorsiones está orientado al motorista y al cobrador porque es el que carga el dinero. Con este nuevo sistema, que es un sistema electrónico de cobrar, que su primer, dijéramos, el primer área donde se implemente Santa Tecla, es un sistema que no solo da más seguridad al usuario, en cuanto que ya no va a manejar el recurso económico y aleja a aquellos que buscan el efectivo, sino que también trae elementos de seguridad como el botón de pánico, como para gestionar la flota, para determinar, el empresario pueda darse cuenta cuántos kilómetros va el motorista, dónde para, si hay un desvío de ruta, una especie etcétera. de GPS, ¿no? Es una especie de GPS que le garantiza a él de que le está conduciendo como él ha orientado, porque muchas veces el empresario le da orientaciones al motorista, pero el motorista
sale y empieza a acelerar de una manera irresponsable, se pasa a los altos, viola la ley, etc. Sale de la ruta, que también sale de la ruta, una falta en la ley. Entonces, con este sistema se cambia toda esa parte. Yo creo que es un sistema con muchas bondades que es parte de los proyectos de modernización del transporte en nuestro país. Señor viceministro, hablemos de este sistema, pero desde el punto de vista de los usuarios. ¿A dónde van a estar, como por ejemplo, los kioscos para comprar tarjetas? ¿Dónde se va a poder recargar? Va a haber como una doble funcionalidad, es decir, una persona que llega, quiere pagar con la tarjeta prepago, pero le dicen, mire, el fondo que usted ande es insuficiente. En ese momento va a poder pagar con dinero fluctuante o va a tener que ir a recargar. Bueno, realmente lo que ocurre es que está previsto que el mismo motorista va a cargar unas tarjetas provisionales, aquella persona que no lleva su tarjeta, que no tiene sal, ahí mismo resuelve, o sea, no va a tener que bajarse o no irse, no que simplemente el motorista le da una tarjeta provisional. Pero entonces no caemos en lo mismo, que siempre va a tocar como plata y va a ser objeto también de algún tipo de... que nosotros creemos que eso va a ser un periodo de transición que debe de ocurrir mientras el usuario pueda realmente acostumbrarse. Lo otro es que lo que está planteando la empresa, la que está implementando el proyecto, es que van a haber alrededor de 500 puntos de distribución en toda el área metropolitana, de tal manera que los usuarios puedan tener la facilidad de recargar la tarjeta en cualquier lugar. Debo de preguntarle si esta empresa, como han preguntado muchos amigos televidentes, será Alba Petróleo. Bueno, realmente esta es una empresa, quiero explicarte cómo es que se ha conformado esto. Primero, Sipago es una empresa de empresarios de transporte del área metropolitana de San Salvador, donde está conformado por 8 gremiales que funcionan en el área metropolitana de San Salvador. Sipago es una empresa que condición fundamental para poder ser parte de Sipago es ser concesionario del transporte. No puede ingresar nadie a Sipago si no tiene una concesión, de tal manera que la forma de cómo se ingresa y las concesiones que se obtienen es en base, las acciones que se tienen, perdón, es en base a las concesiones que tiene la empresa o el empresario. Te voy a poner un ejemplo, una ruta determinada tiene 50 concesiones, que tiene 50 buses, va a tener derecho a tener 50 acciones de Sipago. De tal manera que la empresa es una empresa que va a ser propiedad o es propiedad de los empresarios de transporte del área metropolitana de San Salvador que actualmente operan, de tal manera que ellos lo que han hecho es contratar a una empresa operadora que se llama Subes, de origen uruguaya, que ha integrado la tecnología de Siemens, que es el que le está dando el software, la tecnología de la empresa microelectrónica de origen checoslovaco, que es la que hace los validadores, y ellos que son los integradores de tecnología que son uruguayos. De tal manera que esta empresa que ha sido contratada por Sipago, que el gobierno no ha puesto ni un centavo, quiero decirte, porque los empresarios son los que van a pagar, ellos son los que han contratado a esta empresa para que les provea la tecnología y pueda instalar todo el sistema. Debo de volver a preguntarle, ¿Alba Petróleo en algún momento intervendrá como accionista o dando la plata para inversión de esta naturaleza? Bueno, realmente ya ellos tienen, esta empresa Sube con estas otras dos empresas, que es Siemens y es Microelectrónica, pues prácticamente han presentado una solución integral a Sipago, que es la que hoy están implementando. Por lo tanto, lo que se ha especulado sobre Alba, si puede ser parte del proyecto en Sipago, no, porque no es concesionaria del transporte, si puede ser financiar a otra empresa. Hoy por hoy pues es una empresa Sube que está siendo dijéramos conformada por Siemens y Microelectrónica. Ok, ¿por qué esta pregunta, viceministro? Porque es la antesala para pasar a la siguiente, y es que en un rotativo, como usted pudo ver esta mañana, esbozaban precisamente una información, empresarios nicaragüenses. Alba Petróleo se paseó en todos nosotros, como decimos en el caló popular, porque al final se hizo dueño de los buses y nosotros le estábamos pagando a ellos. ¿Qué tan cierto es o cómo se podría, si es el caso, replicar en nuestro país? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que en Nicaragua no se llama Alba Petróleo, se llama Petronic. Okay, pero es equiparable, ¿no?, a lo que nosotros manejamos. Sí, digo yo porque la intención, dijéramos, con mucho dolo del periódico que saque eso, es evidente que tiene una agenda política. A mí me queda claro, y lo vi hace unos días porque vi una noticia cuando se concluyeron las negociaciones que decía que se había subido el subsidio y el otro rotativo decía que se había bajado el subsidio. Obviamente tienen una agenda política. En este sentido quiero aclarar, la tarjeta prepago no tiene nada que ver con buses o que tiene que ver con talleres, como ahí dice. Esto es un aspecto
totalmente diferente, ¿verdad? El hecho de que una empresa pueda traer aquí buses para vender, eso lo puede hacer cualquiera, lo hace Didea, lo hace Star Motor, lo hace Volkswagen, o sea, y ese no es un pecado, lo hace Volvo, o sea, lo puede hacer cualquiera. Entonces, en ese sentido, eso no significa de que el viceministerio o los empresarios están asumiendo una solución. Yo creo, y quiero en esto aclararte, y escuché unas declaraciones de gente de Alba Petróleo que decía, lo que nosotros pretendemos es dar financiamiento a aquellos que lo soliciten, o sea, presentar soluciones financieras a los empresarios que nos quieran solicitar. Eso me parece de que eso es importante, así como lo hace cualquier banco, así como lo hace una distribuidora de vehículos como Star Motors, como lo hace Didea, etcétera, pues cualquiera tiene derecho a hacerlo, siempre y cuando es lícito. Ok, sobre estas mismas líneas, ¿o tiene otra interpretación las palabras del dirigente, alto dirigente del FMLN, José Luis Merino, cuando ciertamente acá en una nota en Teleprensa dijo Alba Petróleo va a dar 26 millones de financiamiento para echar a andar el proyecto al cual me refería, de Zipago? Bueno, realmente ese yo creo que fue un planteamiento que él hizo, que es un ofrecimiento que hizo para el tema de las soluciones al transporte que puedan haber. Sin embargo, en el caso de la tarjeta prepago está claro, y precisamente hoy no he logrado ver todavía toda la noticia, pero hubo una presentación de la empresa SUBE de todo el proyecto, que es una empresa, como decía, de origen uruguaya, en la cual forma parte también Siemens y Microelectrónica. Okay. Viceministro, tengo yo en mis notas entendido de que este plan piloto va a iniciar en la jurisdicción de Santa Tecla la implementación de este Zipago. ¿Por qué en Santa Tecla, si es cierto, y cómo se va a ir extendiendo? Para que la población salvadoreña pueda entender por qué va a dar el banderillazo de salida en esta jurisdicción, en el municipio. Bueno, yo quiero decirte que en este proyecto de la tarjeta prepago tiene casi 1 año y medio. Hay toda una estructura que se ha ido conformando. En primer lugar, participa Bandesal, el Banco de Desarrollo de El Salvador, que es el que va a manejar el fideicomiso, donde van a ir todas las tarifas, no va a ser ninguna gremial, ningún empresario, sino que va a ser un banco prestigioso como es Bandesal, que va a manejar todo eso. Él ha firmado un fideicomiso con Zipago para que maneje todos los flujos y que sea quien distribuya, dijéramos, todos los ingresos a los empresarios cada tiempo que determinen, que puede ser 24 horas, etcétera. Para poder organizar, y hemos estado trabajando en la implementación de este proyecto, se han realizado alrededor de 11, dijéramos, distritos del área metropolitana, se han distribuido 11 sectores. El primer sector era Santa Tecla, precisamente por la importancia que tiene Santa Tecla, porque muchos de los que estaban ahí ya estaban dentro de Zipago, y porque por un lado hay que comenzar, ¿verdad? Está claro eso. Okay. Y se comenzó por ahí, se empezó a trabajar, nos hemos reunido con los presidentes de las rutas de Santa Tecla. Han visto muy bien el proyecto, porque es un proyecto que al final va a resolver un problema que ellos tienen. Pero esto, debo insistir en esta pregunta, porque como estamos en un año preelectoral, todo lo que respiramos o probamos sabe a campaña electoral. Se inicia en Santa Tecla aleatoriamente, es decir, tiene un objetivo, la importancia, porque algunos por ahí dicen Óscar Ortiz, fórmula presidencial, es el alcalde hoy por hoy de Santa Tecla. No, eso es como que me dijeran, miren, Soyapango, vamos a empezar al Citrán, porque no, pues lo vamos a iniciar porque el estudio determinó que era la parte donde más población había, más población, digamos, más trabajadores, etcétera, etcétera. Santa Tecla porque precisamente se venía ya construyendo dentro de todos los distritos, los sectores que habíamos conformado, por dónde iniciar y cuál era el sector, dijéramos, con mayores condiciones para eso. Y precisamente Santa Tecla reunió todas esas características y por eso iniciamos por Santa Tecla. Ok. Hablemos del plan Zipago, que en algún momento podría llenar de terror a los empresarios. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en algún momento podríamos hacer un estudio técnico de cuántos son los verdaderos ingresos que está experimentando con esta tarjeta, y por supuesto de aquí para adelante vamos a pagar impuestos en base a lo que está obteniendo. Bueno, yo creo de que eso no debe de darle ningún temor a ningún empresario o empresaria, al contrario, de lo que se trata es de transparentar toda esta parte de los ingresos, y además de eso puede servir como un parámetro para poder hacer evaluaciones muy técnicas sobre la rentabilidad de los empresarios y medidas que se pueden tomar. Yo creo que al final este es un beneficio muy importante para todas y todos. Ok, vamos a seguir conversando esta noche en 8 en punto con el señor viceministro de Transporte, luego de una pausa comercial, mucho más de 8 en punto.